El Salvador se prepara ante la crisis económica mundial. El presidente Bukele en cadena nacional anunció la implementación de 11 medidas económicas directas para enfrentar la crisis que atraviesa el mundo y evitar que la población no sea tan afectada. Pero ante estas medidas pronunciadas, que por cierto muy acertadas, ya salieron los señores opositores a criticar y a decir de que fue idea de ellos. El juzgado tercero de paz ordenó detención para el expresidente Félix Cristiani y el exdiputado Rodolfo Parker y otros 4 involucrados en el caso de los sacerdotes jesuitas y sus 2 colaboradoras. Esto y más a continuación. Ante esta crisis que afecta a todas las economías del mundo, el gobierno de El Salvador se prepara con anticipación, así mismo como lo hizo con la pandemia. Pero el impacto económico palidece a la par de la cantidad de muertes que pudiéramos tener y de enfermos que pudiéramos tener con una pandemia que ni Italia ni Corea del Sur están preparados para detenerla, ni Alemania, pues mucho menos está El Salvador o cualquier país de la región. Pero se decreta que todas las carteras de Estado, sin exclusión alguna y conforme a los considerandos de este decreto, deberán estar a disposición de las acciones que se tomen para prevenir y frenar el posible ingreso de la pandemia señalada en el mismo, debiendo priorizar en sus atribuciones la colaboración a la cartera de Estado cuya competencia es la coordinación de las mencionadas acciones, es decir, el Ministerio de Salud. Hoy en día el presidente enfrenta un nuevo reto e implementa nuevas medidas para hacerle frente a la situación actual. Una de esas medidas implementadas es la suspensión por 3 meses del impuesto de contribución al transporte y advirtió a las empresas de transporte que, de no acatar las medidas implementadas, serían sancionados. Pues hasta ahora ya hay arrestos, señores. Veamos. Vamos a tomar algunas medidas económicas. Entre esas medidas, el presidente Nayib Bukele anunció la suspensión por 3 meses de 2 tributos cobrados mediante la adquisición de cada galón de combustible. El primero, el Fondo de Estabilización para el Fomento Económico y la contribución al transporte. Solo con esas 2 medidas la gente tendrá una reducción de 16 centavos por galón, más 10 centavos por galón son 26 centavos menos. Para hacer efectiva esa reducción en el costo por galón de combustible, la medida deberá ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Pero creo que eso va a ser aprobado rápido y que la gente pueda sentir esto en el bolsillo ya el lunes, va a más tardar. Y para garantizar la calidad, tipo y cantidad exacta de combustible, el gobierno hará un despliegue de inspectores en embarcaciones y gasolineras. La Defensoría del Consumidor en el punto de venta, como la Dirección de Minas y Hidrocarburos en la entrada del combustible del país. Esos son los 2 puntos donde pueden engañar o afectar al consumidor. Y con el fin de asegurar el cumplimiento de las medidas anteriores, el gobierno solicitará al órgano legislativo la aprobación de una ley que contiene sanciones por el abuso en comercio de productos derivados de hidrocarburos. Si el beneficio del robo es de $1 millón al mes y nuestra multa es de $5,000, pues mejor pagan la multa. Entonces necesitamos que las sanciones sean mayores, tanto económicas como penales. Entre otras de las medidas, también destaca el despliegue del personal del Viceministerio de Transporte y de agentes de la Policía Nacional Civil para garantizar el cobro exacto de la tarifa del pasaje en buses y microbuses. Que la gente vea que están desplegando para que ellos mismos denuncien, mire, este bus me cobró 25 centavos, ¿no? Y no solo es que le devuelva ahí mismo los 5 centavos, pero no solo que se le devuelva, sino que en ese momento aplicarle las sanciones actuales que ya hay. Y justamente a muchos motoristas les tocó que devolver el pasaje a los usuarios, ya que estaban abusando con cobros excesivos sin ser avalados por las autoridades. Algunos piensan que todavía están en los gobiernos anteriores, como es el caso de este señor. Por incumplir a su promesa de evitar afectaciones en el bolsillo de los salvadoreños, Catalino Miranda, dueño de las unidades de las rutas 42 y 152, fue detenido por las autoridades por incrementar el pasaje de forma ilegal y por obstaculizar ejes preferenciales con sus unidades. Como resultado del procedimiento, la suspensión del subsidio y la concesión de la línea de transporte para 293 unidades. Según Arena y el retardado de Portillo Ladra, dicen que las implementaciones de Bukele fueron idea de ellos. Queremos agradecer que Casa Presidencial ha retomado las propuestas que como fracción y como oposición hemos impulsado desde hace 8 meses. Ya que aquí en la Asamblea no se toman en cuenta las
piezas de correspondencia y las propuestas que presentamos, Casa Presidencial sí las ha retomado y anoche anunció dentro de las 11 medidas, algunas que tienen que ver con la eliminación temporal del jefe y del cotránsito, lo cual es una buena noticia para el pueblo salvadoreño. Son realmente medidas insuficientes, pero importantes y necesarias en este momento. Hay algunas propuestas que creo que todavía el gobierno debe de evaluar. Por otra parte, es importante mencionar de que si desde hace 8 meses, como lo propuso Arena, se hubiesen tomado estas medidas de eliminar temporalmente impuestos a insumos agrícolas, a canasta básica y a combustibles, el impacto en la economía salvadoreña fuera menos dramática que la que está viviendo en este momento. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Amigos, no se les olvide suscribirse, ya somos 52. Los salvadoreños han esperado por muchos años que la justicia les llegue a los actores involucrados en el caso de los sacerdotes jesuitas. Cristiani y Parker ahora son buscados por las autoridades. Según las investigaciones de la Fiscalía, durante la gestión de Cristiani, se cometió el crimen que había quedado en la impunidad ante el encubrimiento que por años tuvieron los principales procesados en este caso, versión que en su momento ha sido respaldada por las declaraciones del testigo Yushi René Mendoza, quien aseguró que Cristiani tuvo conocimiento del crimen pero no existió ninguna contraorden para detener la masacre. Rodolfo Antonio Parker también ha sido mencionado en este caso. Según una sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, Rodolfo Antonio Parker Soto, quien fue asesor jurídico del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada entre 1981 a 1989, se encargó de las primeras investigaciones y alteró las declaraciones de los testigos que involucraban a oficiales del alto mando en el crimen. En lo que respecta al expresidente Cristiani, se le atribuye el delito de responsabilidad penal de comisión por omisión del delito de asesinato y a Parker por fraude procesal y encubrimiento del delito. Giovanni Galeas manifestó el sentir de muchos salvadoreños en este caso. Veamos. Con esto de Cristiani, tengo sentimientos encontrados, bien encontrados. Por un lado, creo que es histórico que la justicia salvadoreña esté dando estos pasos y que a los pezonovantes, a los titiriteros, a los que han manejado siempre, han estado detrás del trono, pero han sido los que gobiernan en realidad, como Cristiani. ¿Quién iba a pensar que don Alfredo Félix Cristiani iba a tener una orden de captura? Bueno, ya la tiene. Cristiani dejó eventualmente de ser jefe de Estado, pero siempre estuvo en el control de Arena. Ahí tenías pleitos con Calderón Sol, con Paco Flores, pleitos, pero pleitos de casa. Pero en realidad en control del partido Arena, el referente, la figura, siempre fue Cristiani, el que coordinaba a los grandes financistas de Arena. Ellos ponían al fiscal, ellos ponían a los magistrados de la corte, ellos ponían a las cabezas de las instituciones más sensibles, al presidente de ANEP, al presidente de FUSADES. Cristiani siempre estuvo al mando de esas instituciones y decía que la institucionalidad era importante y se lo creían, como repito, los Estados Unidos y toda la comunidad internacional, y los hicieron honorables. Bueno, dicho esto, ¿por qué es que digo que me da doble, entre triste y alegre, como yo digo, pues como cangrejito playero? ¿Por qué? Porque me estoy cansando un poco de que se anuncie con a 8 columnas y todo el mundo feliz, orden de captura contra Cristiani. ¿Y cuántas órdenes de captura tiene Mauricio Funes? Dígame. 7 ya. 7, sí. Bueno, y el Nuegado tiene orden de captura, y el 3. Otro también orden de captura, y se van, y todos se van. Y eso nos hace de perder. Bueno, ¿cuánto tiempo hemos hablado de esto ya? Ajá, yo diría, como salvadoreño, pues, poco desconfiado, diría, ajá, ¿yo qué gano? Con que le dicten orden de captura y no pasa nada. Nada. El problema no es que le dicten orden de captura hoy, ¿por qué lo dejaron irse? ¿Por qué? Hay que legislar para que no siga pasando que se vayan, que se rían de nosotros. Se ríen de nosotros.
Y entonces, el voto nuestro del 3F y del 28F, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestra autoridad como pueblo? ¿Por qué se van y la hija de Cristiani nos restriega en la cara? Cerramos el círculo, mi padre regresa allá, sí, con un banco en la bolsa y con un montón de millones robados, riéndose. Y como vino acá el abuelo famoso, con una mano atrás y otra adelante. Y este se va con una banca bajo el brazo y nadie dijo nada durante 30 años. Se va y ahora anunciamos que bueno, que tiene una orden de captura y luego el Interpol va a decir sí, pero es un perseguido político y no pasa nada. Igual que con Mauricio Funes. Entonces, bueno, eso me pone un poco triste. En El Salvador hay una cosa que se llama desarrollo desigual y combinado. En El Salvador avanzamos muy rápido en cosas que tienen que ver directamente, que están bajo el control directo, y donde el presidente Bukele ha puesto, él ha decidido ponerse al mando específico de tales operaciones. En eso avanzamos rapidísimo, en un relámpago, y se hacen las cosas. Pero hay cosas en las que nos desconciertan nuestras autoridades, la burocracia, los mandos medios, algunos miembros de gabinete, que por cierto ya van varios que han salido, porque no han estado a la altura. Entonces yo pediría un poco más de sentido común, de estar a la altura de lo que la sociedad, el pueblo ha manifestado reiteradamente. Yo no quiero ver preso a viejitos, no es eso, pero que sí se haga justicia. Entonces que me digan, sí, ya le di una orden de captura, no haberlo dejado escapar. No es cierto que se necesiten grandes cosas. Con los indicios que habían era suficiente para restringir el movimiento. ¿Por qué no se le restringe? ¿Por qué no? Y si no se puede, hay que legislar con urgencia. Disculpen la impaciencia, pero tengo mis razones para manifestar este malestar. Y el colmo, señores, en una entrevista radial, la señora con más de 3 dedos de frente, la Zulén Ayala, salió a defender a Cristiani. Más triste. Con el actual gobierno, que no es que le interese tampoco llegar a la verdad y que la justicia transicional. No, por Dios, y ya vimos que sacaron precisamente al abogado que representaba a las víctimas, el señor Arnau, el de la UCA. ¿Cómo es posible que sacan al querellante del proceso? Significa que es otro show más, es otra puesta en escena de este gobierno, donde ya vimos, están cortando cabezas o señalando personas que históricamente las han señalado de ser partícipes. Por ejemplo, el señor Rodolfo Parker, en la campaña, la gente realmente creía que él había agarrado un arma y había entrado a la UCA y había disparado. Cuando le decían que era un asesino de jesuitas, la gente creía que él había sido un autor material de los hechos. Y el señor era un abogado, un asesor jurídico del Estado Mayor en aquel momento. Desconozco los detalles. Ahí lo están señalando por encubridor y falsedad y que no sé qué. Al final ya van a ver, lo están señalando porque no se presentó a la audiencia. Eso es todo. Y si un imputado no comparece en la audiencia, pues obviamente le van a decretar orden de captura, ¿verdad? Para obligarlo a que se presente. Así que creo que sí es una cortina de humo. Bueno, señores, muchísimas gracias por haberme acompañado. Suscríbete para que no te pierdas de lo que pasa en El Salvador Next. Mi nombre es Guillermo. Hasta la próxima. Chao.